de Colosenses. Y el verso 6 nos dice lo siguiente: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Qué interesante que aquí se menciona la sal. En otros pasajes también se menciona. En los sacrificios del Antiguo Testamento era utilizada la sal para aquellos sacrificios. Y también el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es lo que da sabor. Y casi ninguna comida, a menos que sea pues algo dulce, ¿no? Pero ninguna comida tiene buen sabor si no es por la sal. Por ejemplo, si uno quiere comer unos huevos duros, ¿no? No tiene sabor alguno si no le echa un poquito de sal. Ahora dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano es la sal de la tierra. Y la sal siempre se usa en cantidad pequeñita. Nosotros somos pocos, una pequeña minoría dentro del mundo. Pero esa pequeña minoría es lo que le da sabor a la tierra, al mundo, siendo un poquitito, porque nadie echa un montón de sal, ¿no? ¿Cuánto echan, por ejemplo, para una pequeña olla de arroz? ¿Cuánto le echan? Creo que media cucharita, algo por ahí, ¿no? Yo no sé muy bien, pero creo que es como media cucharita o 3/4 de cucharita, entonces es un poco nomás. Si le echamos mucho ya no queda bien porque está muy salado. Y sin sal tampoco. Entonces una cantidad exacta. Ahora dice el Señor aquí: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. La presencia del Espíritu Santo en un cristiano nos da esa sal que es el sabor que el mundo necesita conocer y entender. Que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y debe el mundo notar la diferencia, cómo habla un cristiano, con palabras de gracia, palabras de la gracia de Dios, que se pueda distinguir la diferencia. En algunos trabajos así me ha sucedido que, en diversos trabajos aquí y también en el extranjero, que digamos llega la hora de almorzar, ¿no? Se juntan ahí para tener un momento de refrigerio, de almuerzo, descanso en el trabajo. Y empiezan muchas veces a hablar, si son puros varones, ya ahí mismo empiezan a hablar cosas no tan buenas a veces, cosas muy malas a veces empiezan a compartir. Pero siempre se dan cuenta cuando hay un creyente, cuando hay un cristiano. Me pasaba la experiencia de años atrás cuando hacía un trabajito de taxi en las noches acá en Chosica yo, bastantes años atrás. Entonces, mientras esperaba pasajeros, a veces se ponían a conversar ahí, ¿no? Los otros choferes. Y cuando comenzaban a hablar ya cosas malas, entonces decían: oye, ahí está el hermano. Por mí decían: no hables así porque ahí está el hermano. Bueno, yo me sentía bien honrado realmente por eso, porque por lo menos mantenía un pequeño respeto, no por mí, sino por causa de Dios, porque sabían que yo era creyente. Y también cuando los pasajeros venían, a veces venían a buscarme a mí, entonces decían: ¿dónde está el señor Ginocchio? ¿Quién será Ginocchio? Decían los otros choferes, pero a veces decían uno que es hermano. El hermano, sí, el hermano está ahí, ahorita ya va a venir el hermano, ¿no? No sabían ni mi apellido, pero sí decía: el hermano está, ahorita viene. Entonces eso es honroso porque pueden ellos reconocer, ¿no?, la presencia de Dios en nuestra vida. Y saben bien la diferencia, no se sienten bien cuando hay un creyente en medio de ellos y cuando hablan cosas así.
Por eso la diferencia de un creyente en su conversación. Vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. El sabor de Dios en la conversación se puede sentir. Que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Cómo debemos responder siempre en base al Señor, en cualquier motivo de conversación siempre. Y ahora pasa a hablar de varios hermanos que eran fieles ayudantes del apóstol Pablo. Nos menciona varios de ellos y a ver si avanzamos, no sé si terminaremos el pasaje hoy día, pero vamos a ir examinando un poco allí, mencionando Pablo, ayudantes fieles que trabajaban con él. Mis negocios todos os hará saber Tíquico, hermano mío amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora se usa la palabra negocios, ¿no? Pero no en el sentido del dinero, porque no trabajaba para el dinero, sino en el mismo sentido cuando encontraron al Señor Jesús, José y María habían ido, como iban cada año a Jerusalén a una de las fiestas, y entonces regresaban a Nazaret. Y el Señor Jesús tenía 12 años recién. Y cuando regresan, como la caravana era grande, no lo veían a él, entonces diría, ya estará con algún otro familiar, ahí debe estar. Ahora fíjense ese detalle, ¿no? Del Señor Jesús, de José y María, porque no se extrañaron de que no estaba a su lado, porque dijeron, primero que tenían confianza en él y decían, no hay problema, si no está con nosotros, debe estar con algún familiar. Tenían confianza en él. Jesús tenía 12 años. Entonces no se preocuparon mucho, pero luego por fin se dieron cuenta que no estaba y volvieron a Jerusalén entonces. Y ahí sí estaban angustiados y le encontraron recién al tercer día. Recién al tercer día. ¿En dónde estaba? En el templo de Jerusalén, rodeado de los doctores de la ley. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí Jesús usa la misma palabra, ¿no? El Señor Jesús usa esa misma palabra como aquí, mis negocios todos, negocios de Dios. Mis negocios, dice Pablo, pero son los negocios de Dios. Claro, los asuntos que Pablo hacía en cuanto a Dios, por supuesto, ¿no? Nada tenía que ver con ganancia de dinero. Tampoco el Señor Jesús, en medio de los doctores de la ley, a los 12 años, y se admiraban ellos de sus respuestas, los doctores de la Biblia, oyéndoles y preguntándoles. Y mira, había pasado 3 días enteros. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscan a José y María? ¿No saben ustedes? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, ahí estaba José, ¿no? Pero él dice, mi Padre Dios, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué se extrañan? Igual la misma palabra entonces aquí, mis negocios, los negocios de Dios, todos os hará saber Tíquico, hermano mío amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, a saber, que entienda vuestros negocios y consuele vuestros corazones. Otra vez la palabra negocios espirituales, los asuntos de la iglesia, es decir, y no solo para que pueda ver los asuntos de la iglesia, sino también para que consuele vuestros corazones. Como Pablo podía consolar el corazón de los hermanos allá en Tesalónica, ¿no? Desde tan lejos, ¿cómo podía enviarlo a su colaborador Tíquico, un amado hermano, fiel colaborador de Pablo? Y enviándolo nomás a Tíquico, ellos eran consolados por el envío de Pablo,
cuánta influencia tenía en el poder de Dios Pablo hacia sus hermanos ahí en Tesalónica, donde habían, en Colosas, la iglesia de Colosas, donde también Pablo había pues comenzado la obra de Dios, ¿no? Años atrás. ¿Cómo puede alguien tener tanta influencia, tanto consuelo podía enviar a través del hermano Tíquico? Ahora, toda obra que Dios hace, la hace por medio de un equipo. Y es así que nunca encontramos a Pablo él solito. Desde el primer viaje misionero salió con Bernabé, ¿no? Barnabás. Con Barnabás, también llamado Bernabé, con él salió para el primer viaje misionero y luego en el segundo y el tercer viaje y el último viaje a Roma también. Siempre está Pablo acompañado de otros hermanos que le ayudan. Eran fieles ayudantes de él, de Pablo. Y ahora, cuando está llegando ya para nosotros casi el fin de año, hermanos, será necesario poder tratar algunos aspectos de planificación para el próximo año, pero no solo para planificación para el año que viene, necesitamos planificar para varios años adelante. Así hacen los que planifican en las empresas, en el mundo, la gente incrédula. Planifican para varios años adelante, a veces planifican para 20 años adelante, pero nosotros no sabemos aplicar esa fe y esa sabiduría que siempre viene de Dios, ¿no? Si vamos a planificar nosotros como iglesia, primero vamos a tener mucha fe, hermanos, que Dios va a bendecir esta iglesia, la Iglesia Bautista de San Fernando, y que Dios hará crecer esta iglesia, y que no solo hará crecer esta iglesia, que Dios dará mucha bendición de crecimiento. De esa manera es que nos estamos proyectando y confiamos mucho en el poder de Dios, que Dios estará con nosotros. Si sabemos ser obedientes al Señor, sabemos que Dios va a derramar una enorme bendición del fruto de su palabra. Y por eso hablamos para ya el año que viene de que tenemos el deseo de comenzar en por lo menos 1 o 2 iglesias en casa. Lo habíamos hecho antes, pero también ustedes saben, ¿no? Quedó esto paralizado. Pero bajo la dirección de Dios y con mucha oración, Dios mediante, entonces podremos otra vez, porque vemos que esa es la estrategia del trabajo de Dios, que Dios puede bendecir mucho ese trabajo espiritual y que Dios puede llegar a darnos en esta iglesia un crecimiento muy grande. Estamos bastante convencidos de eso. Si aprendemos a hacer las cosas bien, si aprendemos a ser obedientes al Señor, el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice su palabra. Y entonces, ¿cómo se puede proyectar una iglesia para un trabajo grande? De la misma manera que un edificio, porque un edificio, la iglesia, es un edificio espiritual. ¿Y cómo se construye una iglesia, un edificio? Primero tiene que haber un plano, un diseño, claro, ¿no? Este edificio va a tener, por decir, 5 pisos. Entonces hay un plano completo, hay una base ya, todo está proyectado, ya está listo. Este es el área, este es el largo, el ancho, estas son las habitaciones. Ya está un proyecto completo, ya diseñado. ¿Y cómo se empieza a construir? Por los cimientos. Cuanto más grande será el edificio, más profundos serán los cimientos. Ahora, si hablamos de una iglesia que va a crecer y sobre un plano diseñado, llamémosle así, sobre proyectarnos a un número de años en el futuro, y si hablamos de eso y si tenemos fe que Dios va a bendecir grandemente nuestra congregación,
Entonces, ¿en qué debemos pensar? En las columnas de un templo espiritual, de un edificio. ¿Qué cosas son columnas de un edificio espiritual? Son personas. En el libro de Gálatas, ahí menciona Pablo el hermano y el otro hermano que eran considerados como columnas de la iglesia. Las personas son columnas de la iglesia. Y si la iglesia es un edificio espiritual, hay personas que son columnas de ese edificio espiritual. ¿Cómo se hace la construcción de una casa? Aunque sea de un piso o de 2 pisos, todos sabemos acá en el Perú cómo se construye, ¿no? Se ponen en cada cierto tramo, se ponen columnas hechas de barras de acero y de cemento y de piedra chancada y de arena gruesa. Entonces esas son columnas muy resistentes que también van muy profundo al cimiento. Y entonces así se construye. Muchos sismos acá, el peligro de terremotos en el Perú, entonces de esa manera se hace. Son bases fuertes las columnas. Sobre esa estructura de concreto armado está basado el edificio. ¿Cómo se construye una iglesia? Ya no hablamos de las paredes, ¿ah? ¿Cómo se construye una iglesia? Porque la iglesia es el edificio espiritual, no las paredes. ¿Cómo se construye una iglesia? ¿Cómo se construye una congregación a la cual esperamos que llegará a ser con crecimiento grande? ¿Cómo se construye esa congregación? ¿Sobre qué base? El Señor Jesucristo es la piedra principal del ángulo, por supuesto, pero las columnas de la iglesia, como vuelvo a decir, está en la Biblia, ¿no? Son personas creyentes que son columnas firmes de ese edificio que es la iglesia. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Él, en la oración final, en Juan 17, orando, dice: Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren lo que dice: he acabado, dirigiéndose al Padre, ¿no? He acabado la obra que me diste que hiciese. Y agrega: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. Eso es la obra que me diste que hiciese. Había estado con ellos durante 3 años y medio. ¿Haciendo qué tarea? Manifestando el nombre de Dios a los hombres que el Padre le dio al Señor Jesús. Se tomó 3 años y medio para discipularles a ellos. Y les enseñaba la palabra de Dios y trabajaba con ellos como ayudantes. Aprendieron a hacer la obra de Dios ayudando al Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Poniendo los cimientos, las columnas de su iglesia tan grande que vendría después. ¿Cuáles eran esas columnas? Eran 12 personas. Bueno, más adelante pues Judas ya es excluido, ¿no? Desde el inicio no creyó Judas. Pero entonces los 12 o menos uno, los 11 apóstoles, ellos eran las columnas firmes y fuertes de esa iglesia futura. Y entonces, hermanos, si hablamos de que Dios puede bendecir grandemente a nuestra congregación, ¿quiénes serán las columnas? Hermanos en Cristo, hombres y mujeres. ¿Cómo ponemos esas columnas en la vida de aquellos hermanos y hermanas? A través del discipulado, de la enseñanza bíblica. Y eso es lo que había hecho Pablo también con sus hermanos en Cristo, aquellos que le ayudaban. Ahí está en el libro de Hechos, ya no vamos a examinar ahorita, pero en Hechos capítulo 20, Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Se despide de ellos, de los pastores. Entonces les dice: acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años. Es decir, ese tiempo, como dice Pablo, de noche y de día, no había cesado de amonestarles y de enseñarles a los ancianos, a los pastores
de la iglesia de Éfeso. Eso es poner el cimiento de la iglesia. Y entonces aquí entre nosotros habrá hermanos que sean esas columnas de la iglesia. Y para ellos es necesario invertir mucho tiempo en enseñarles. Por eso tenemos los días martes la enseñanza del discipulado, ¿no? Y eso es poco todavía. Es realidad, es muy poquito, un solo día a la semana es enseñanza. Pero otra cosa más, vamos a tener, como decimos, si Dios permite, más adelante, ese trabajo de las iglesias en casas. Y los hermanos que dirijan ahí aprenderán el trabajo pastoral, trabajando al dirigir estos grupos en hogares. Allí aprenderán, ¿no? Y esa es la manera de poner los cimientos de la iglesia, con la enseñanza bíblica y con el trabajo del ministerio del Señor. Entonces Pablo estaba rodeado de aquellos discípulos suyos que le ayudaban. En primer lugar, Tíquico, ¿no? ¿Cómo lo llama a Tíquico? Verso 7. Hermano mío amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Varias calificaciones que pone Pablo con Tíquico. Hermano amado primeramente. Hermano amado. En segundo lugar, fiel ministro. Y en tercer lugar, consiervo en el Señor. No puede hacerse una obra grande de Dios si no hay un equipo. Y primeramente tiene que haber alguien a quien Dios coloca, ¿no? Para tener esa visión de la obra de Dios. Pero no uno solo, nunca uno solo, siempre alguien que trabaja con un equipo completo de hermanos. Entonces ahí es donde se puede hacer la obra de Dios. El suegro de Moisés lo encontró que Moisés cometía un error porque aconsejaba, él solo quería aconsejar al pueblo entero, eso era imposible. Entonces de parte de Dios, Jetro, su suegro, le aconseja y el consejo es muy, muy acertado. Le dice, mira, dedícate tú a esto, tú vas a permanecer en la presencia de Dios y vas a presentarle a Dios los problemas del pueblo. Y en la presencia de Dios, Dios te guiará cómo resolver esos problemas del pueblo. Tienes que permanecer delante de Dios. Tu primera tarea. Tu segunda tarea, enséñales a ellos el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ahí está. Y en tercer lugar, establece varones escogidos, varones de Dios, que aborrezcan la avaricia. Establécelos por jefes de millares y de centenas y de 50 y de 10. Ahí están, ¿no? Las tres tareas del hombre de Dios. Primero, lo más importante, permanecer delante de Dios, en la oración, en el estudio bíblico, que parece a veces que no es lo más importante, pero siempre será lo más importante, permanecer ante Dios. En segundo lugar, la enseñanza. Le dice, ahora enséñales a ellos el camino de Dios, enséñales la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tú vas a delegar, vas a establecer varones escogidos de Dios y con ellos vas a administrar el pueblo. Ellos van a resolver todo problema sencillo y todo problema grave reciente lo van a traer a ti. Entonces, a través de la delegación. Y lo mismo era con Pablo, ¿no? Un equipo de hombres de Dios escogidos. En segundo lugar, Onésimo, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa, estos os harán saber. Y Onésimo había sido, bueno, un hermano en Cristo, pero muy sencillo, había sido un esclavo. Y eso podríamos encontrarlo si consultamos el libro de Filemón. Ahí se ve cómo Onésimo se había convertido a Cristo en la prisión. Y era un esclavo y que según parece ya había sido libertado. Un hermano en Cristo muy, muy sencillo. Pero ¿cómo le llama Pablo? Amado y fiel hermano.
amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Alguien que quería ayudar a Pablo con toda su alma. Entonces, no solamente hay necesidad de hermanos que puedan dirigir, en realidad son pocas las personas que Dios pone para que puedan dirigir, son pocos. En la mañana estábamos al final del culto conversando con una pareja de esposos que vinieron de visita, una iglesia en el Callao, y nos contaron que allá en esta iglesia en el Callao están ya durante 3 años sin pastor, están a la búsqueda de un siervo de Dios y no hay, o a veces los que podrían ir allá no están dispuestos a ir. Es difícil conseguir siervos de Dios idóneos. Siempre hacen falta, mucha falta hacen pastores y siervos de Dios que realmente sean idóneos para su palabra. Entonces son pocos aquellos hombres que Dios coloca para dirigir, porque también se necesita que se trabaje con un equipo de ayudantes, y estos eran fieles ayudantes, ¿no? Ayudaban a Pablo, tenían esa disposición de ayudarle. Ahora miren un detalle importante de entender acá. Pablo tenía un carácter muy fuerte. Nunca hubiera funcionado bien Pablo como ayudante. ¿Por qué? Porque su carácter era así, Dios le había dado ese carácter, bastante fuerte. Y lo encontramos la primera vez a Pablo acompañando a Bernabé. En ese caso empezó Pablo como ayudante. Sí, ¿no? Era el primer viaje misionero. Bernabé era el líder y Pablo era el ayudante. Pero ¿qué sucedió? Después de un tiempo, Pablo de manera natural comienza a convertirse él en el líder y Bernabé ya no tiene esa misma importancia como líder. Y en el segundo viaje Pablo sale acompañado por Silas. Y ahora ya Pablo no sale como ayudante, sino sale como líder. A partir de ese momento lo vemos todo el tiempo a Pablo encabezando el trabajo misionero, lo cual le costó mucho, claro. Menciona, ¿no? Cuántas veces azotado, herido, en naufragios, en hambres, en un montón de cosas aflictivas le costó a Pablo el trabajo misionero. Pero Dios le había dado un carácter así, fuerte pero valiente a Pablo. Entonces no podía funcionar bien como ayudante él, porque Dios le había dado ese don de estar a la cabeza y lo hacía bien. Pero otros hermanos sí pueden funcionar muy bien en el trabajo de ayudar. Y cómo Dios provee esas personas, ¿no? Algunos, como Pablo, de una personalidad muy fuerte, que estaban llamados a un sacrificio muy grande también. O sea, no era simplemente yo voy a dirigir porque esa es mi personalidad, no era eso. El precio era enorme, el precio del sufrimiento de Pablo. Un precio grande de estar a la cabeza. Pero también Dios pone en otras personas la disposición de ayudar. Alguien me dijo hace un tiempito, yo creo que yo nunca voy a funcionar bien dirigiendo una iglesia, porque yo siempre tengo la idea de colaborar con alguien más, alguien que dirija y yo le ayudo. Así me dijo alguien que estaba involucrado en la obra de Dios. Entonces le dije yo, bueno, eso Dios lo va a confirmar con el paso del tiempo, con el paso de los años, ¿no? Y verdad, algunos funcionan muy bien como ayudantes. En el caso mío propio, en los años que estuvimos en Estados Unidos, todos esos años yo estuve como ayudante de otro pastor. Entonces Dios me puso en ese tiempo para ayudar a uno
que era el pastor principal, ¿no? Y gracias a Dios estuvo bien, nos entendimos muy bien con el pastor de aquella iglesia. Yo no dirigía, yo ayudaba. Entonces me sentía muy bien haciéndolo. Ahora, en este caso, no estoy ayudando, estoy dirigiendo, ¿no? Es otro momento en que el Dios nos pone. Pero hay una cosa interesante. Me he sentido bien, muy bien me he sentido ayudando a otro pastor. No me ha sido difícil. Dios ha puesto en mí esa disposición. ¿Debo ayudar? Muy bien, yo voy a ayudar. Y quiero ayudarle al pastor con fidelidad. Gracias a Dios, así fue durante esos años allá. Ahora estamos en un tiempo diferente, porque no estoy ahora ayudando, sino más bien estoy encabezando el trabajo del Señor, ¿no? Aquí. Pero se necesitan ayudantes fieles. Y así como están aquí en la palabra de Dios, y Pablo les da la honra necesaria, este hermano tan fiel, tan ayudador, este amado hermano. Otro más, versículo 10. Os saluda Aristarco, mi compañero en prisiones, y Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si viniere a vosotros, le recibiréis. Aristarco, compañero de prisiones de Pablo. ¿Cómo sería eso de compañero de prisiones? Tal vez lo pusieron preso a Aristarco juntamente con Pablo, muy posiblemente, y por el único motivo de predicar el evangelio. Prisionero por causa de predicar. Y Aristarco le llama él un compañero en prisiones. Luego Marcos, el sobrino de Barnabás. Y con él había sucedido algo con Marcos, porque en el primer viaje misionero que hizo justamente con Barnabás, porque dice el sobrino de Barnabás, justamente en el primer viaje misionero, a mitad del trabajo misionero, a mitad del viaje, bueno, eso no era un viaje como ahora, ¿no? Viajamos a Huancayo 7, 8 horas, no era así. Ese viaje duraba 3 años, 3, 4 años. Es decir, no era en realidad un viaje, sino un trabajo misionero de varios años, llegando por muchas regiones del Imperio Romano. Y le decimos viaje, pero era un trabajo, como digo, 3 años, 4 años era. No un viaje como ahora de 5 horas o 10 horas, no así. Entonces, en ese trabajo de varios años en el primer viaje misionero, Marcos, que acompañaba a Pablo y a Barnabás, se regresó a mitad del viaje. Se acobardó, esa es la palabra, ¿no? Lo vio muy difícil, muchos peligros y los asaltantes y el hambre y un montón y los naufragios y todos esos problemas. Entonces Marcos se regresó, se desanimó. Y cuando querían hacer ya el segundo viaje misionero, Barnabás quería llevarle otra vez a su sobrino Marcos. Pero Pablo dijo, no, ya no. En el primer viaje se regresó, se acobardó. No, esta vez no irá Marcos. Y Bernabé o Barnabás insistía en llevarlo. Entonces no pudieron quedarse de acuerdo. Entonces Pablo salió, dice, encomendado por los hermanos. Fíjense, ahí dice, ¿no? En Hechos. Encomendado por los hermanos salió Pablo y teniendo como ayudante a Silas. Y Barnabás se fue, pero por su cuenta, no dice encomendado por la iglesia. Barnabás se fue por su propia cuenta con su sobrino. Ahora han transcurrido varios años, ¿y qué ha sucedido con Marcos? Porque este es el mismo, a quien Pablo no lo quiso llevar en el segundo viaje. Y ahora sí Pablo lo menciona otra vez. Y Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si viniere a vosotros, le recibiréis. Es evidente que hubo un cambio en él, ¿no? El que había sido miedoso y cobarde en aquella ocasión, ahora pasados varios años, había aprendido
había aprendido. Y ahora Pablo, que no quería saber ya nada con él, por lo que hizo y abandonó el viaje misionero. Pero ahora, dice Pablo, recíbanle a él, por favor. Así puede haber un cambio en los hermanos, ¿no? Y son como hijos espirituales aquellos. Es necesario que un ministro de Dios tenga así diversos hijos espirituales. Y estos hermanos pueden aprender profundamente la palabra de Dios. Son discípulos, ellos eran indudablemente discípulos de Pablo y ayudantes de Pablo. Siempre ha sido así, miren, en todo trabajo grande, y no solamente en el campo de Dios o de la iglesia. Por ejemplo, se habla de esa gran empresa de liberar toda Sudamérica que tuvo Bolívar, ¿no? Un hombre admirable en algunos aspectos y en otros aspectos no, porque tenía Simón Bolívar sus cosas bien malas, pero en algunos aspectos, en su valentía. Entonces Simón Bolívar, que se había trazado esa meta de la liberación, la libertad de toda Sudamérica, y tempranamente en la campaña libertaria conoció a un oficial que se llamaba Antonio José de Sucre. Desde que lo conoció, Bolívar se hizo muy amigo, entabló una amistad muy cercana, muy íntima con Antonio José de Sucre. Y así fue a lo largo de los años. ¿Y por qué? Porque Sucre era el ayudante perfecto de Bolívar, dispuesto a colaborar con él. Así era, ¿no? Alguien tiene que dirigir y alguien tiene que ayudar. Ambas personas son necesarias. Antonio José de Sucre fue un ayudante magnífico para Simón Bolívar. Y en varias de las campañas, en la última batalla de Ayacucho, ¿no? En 1824, ya no pudo estar ahí Bolívar, parece que ya sufría los efectos de enfermedad que tuvo. Y allí estuvo su íntimo amigo, el general Antonio José de Sucre, y ahí fue la victoria final y decisiva en la batalla de Ayacucho. Su ayudante allí estuvo y se logró la victoria. Así que ambos, y cuántos ayudantes, ¿no? Uno solo que dirigía, pues Pablo era, Dios lo puso ahí para dirigir. Pero Dios también puso todo este equipo. Y miren, todos los hermanos que son mencionados aquí, que posiblemente no terminaremos esta noche con todos ellos, porque miren una lista de cuántas personas, ¿no? Versículo 11, y Jesús el que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión. Estos solo son los que me ayudan en el reino de Dios, los cuales han mecido consuelo. Consuelo, también necesitó Pablo consuelo. Y él envía consuelo. Versículo 8, lo manda Pablo a Aristarco, a Tíquico, versículo 8, al cual os he enviado para esto mismo, a saber, que entienda vuestros negocios y consuele vuestros corazones, de parte de Pablo. Y el consuelo que recibían de Pablo ellos a través de Tíquico era muy importante, a pesar de la distancia y de todo. Miren, se habla el caso, para poner un ejemplo similar, se habla de el mariscal Montgomery, uno de los mayores generales en la Segunda Guerra Mundial, inglés, hijo de un pastor evangélico, este gran general, es mariscal Montgomery, que tenía una influencia tan grande sobre los soldados. Le llamaban Monty, le habían puesto los soldados a él Monty, su apodo, ¿no? Su nombre de cariño, Monty. Tanta influencia tenía Montgomery sobre el grupo de miles y miles de soldados
que los ingleses inventaron un doble para Montgomery, porque sabían que si Montgomery estaba en medio de la tropa, ellos adquirían un ánimo grande para la batalla. El ánimo de la batalla venía de él, de Montgomery, sobre miles de soldados. Y ese ánimo era decisivo para la victoria en las batallas. Los ingleses le sacaron un doble a Montgomery. Encontraron un hombre alto, así alto y delgado como él, le pusieron la boina esa que llevaba Montgomery, y entonces lo llevaban para el campo de batalla al doble de Montgomery. Y los soldados decían, ahí está Monty, ahí está Monty. Adquirían ánimo. La diferencia entre la derrota y la victoria era por el ánimo infundido por los comandantes de batalla. Así como fue con Bolívar también, ¿no? Y el discurso de Antonio José de Sucre, ¿recuerdan esa frase famosa, ¿no? En la última batalla de Ayacucho, otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, dijo Sucre en esa última batalla. Y es que el ánimo infundido por el que está a la cabeza dirigiendo es determinante para la victoria. También se habla de Churchill, Winston Churchill en Inglaterra, justamente en la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces se ha dicho, si no hubiera sido por el ánimo que infundía Winston Churchill en Inglaterra, Inglaterra hubiera caído, completamente derrotados hubieran sido por el ataque de Hitler. Pero no fue así. Este hombre, al comienzo de la batalla en Inglaterra, él dijo, solamente les ofrezco 3 cosas para esta guerra: sangre, sudor y lágrimas. Y cuando él dijo eso, el pueblo de Inglaterra adquirió la valentía necesaria para lograr sobrevivir ante el ataque mortal y destructivo que hacía Hitler sobre ellos, sobre Inglaterra. Cómo el ánimo infundido por el que está a la cabeza puede ser decisivo para la victoria, es decisivo. Y así como digo, ¿no? Montgomery, le inventaron un doble, así que el Montgomery verdadero estaba ahí en el campo de batalla. Y el Montgomery duplicado también estaba por otros lados. Y los soldados lo veían y cobraban ánimo. Y así era con Pablo, cómo les envía consuelo a través de Tíquico. Pero algo interesante, fíjense, terminando el versículo 11, Pablo menciona a ellos, los anteriores, ¿no? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús llamado Justo, y termina diciendo, estos solo son los que me ayudan en el reino de Dios, los cuales han mecido consuelo. Él también necesitaba consuelo, Pablo mismo. El consuelo de sus hermanos, aquellos que le ayudaban grandemente. Para él también era necesario ese consuelo. Y sigue mencionando en la lista, verso 12, Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda. Es decir, Epafras era de los hermanos de Colosas, era de esa iglesia Epafras. Por eso dice Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Y miren las oraciones de Epafras. Por eso hemos dicho, hermanos, ¿no? Y ayudándonos, aprendiendo a orar en los momentos de oración, como hacemos el viernes, el domingo. Las oraciones de la Biblia, de allí aprendemos a orar. ¿Cuál era la oración de Epafras? No era solamente por los que necesitan ayuda y les falta trabajo o que sufren enfermedad. Era necesario, pero no solamente eso. ¿Cuál era la oración de Epafras? Esforzándose siempre por vosotros en oraciones. ¿Cuál era su oración?
que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Mucho más allá de nuestras necesidades personales y de sufrimientos o enfermedades, o etcétera. Porque a veces lo único que pedimos a Dios es por lo que estamos atravesando, por lo que estamos sufriendo. Pero las oraciones de la Biblia son distintas. Para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Así debemos pedir al Señor que nos enseñe a orar, que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Estos motivos mucho más altos, ¿no?, que lo que sabemos pedir a Dios, que no está mal, pero que a veces solamente oramos por esos motivos. En un tiempo estuvimos en oración con algunos pastores aquí de Chosica, virtualmente en los meses de pandemia estábamos orando con varios pastores de acá de Chosica. Después yo no continué porque justamente era una oración de una hora y media más o menos, bien tempranito de madrugada, pero ya repetidas veces era lo mismo. ¿Qué era? Había una lista interminable de hermanos enfermos que pedían oración. Y si había una o dos oraciones para que Dios envíe su poder, su avivamiento, y era casi nada esa oración. Y todas las oraciones eran nada más que por hermanos enfermos. Ahora, como digo, entonces eso no está mal. Pero tampoco está bien que oremos en realidad un poquito egoísta nuestra oración, ¿no? Estamos pidiendo únicamente que Dios nos ayude en nuestros sufrimientos. Y eso es todo, no pedimos más. Pero aquí, ¿cómo pide en esta oración Epáfras? Para que los creyentes de Colosas estén firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Así es que tenemos que aprender a orar. Y el verso 13, que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros, es decir, Epáfras, y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí vamos a detenernos mencionando a Lucas y menciona a otros más todavía, pero diciendo Lucas, el médico amado, que le había acompañado a Pablo años enteros en sus viajes misioneros, le acompañó Lucas, porque en el libro de Actos, o sea Hechos, ahí vemos cómo Lucas, narrando los viajes de Pablo, de repente Lucas comienza a decir, llegamos a tal lugar, llegamos a este lugar, y vino el naufragio, y sucedió esto, llegamos a la isla. Entonces lo que está sucediendo es que Lucas era participante de esos viajes misioneros y de todas las aventuras y peripecias que tuvieron que sufrir. Y Lucas dice, fuimos allá, llegamos acá con Pablo, ¿no? Uno de los amados y fieles ayudantes, Lucas, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Seguramente, como todo médico, le hubiera sido fácil permanecer en un lugar y ocuparse en su profesión con toda tranquilidad en una ciudad grande. Mucha gente lo buscaría porque siendo médico siempre se busca a los médicos, pero Lucas dejó esa gran comodidad de ser un médico y vivir de manera muy tranquila. Él renunció a esa clase de vida y se dedicó a otro trabajo, al trabajo misionero. Dejó en realidad su profesión de médico para dedicarse al trabajo misionero. Esto fue, por ejemplo, con un predicador inglés, a ver si recuerdo su nombre en un momento, Martin Lloyd Jones. Él falleció en 1981, pero se le considera uno de los más grandes predicadores en el siglo XX.
en Londres, en Inglaterra. Durante su juventud, él llegó a ser médico, era médico de profesión, pero era tan excelente como médico que estaba dentro del equipo de médicos de la reina de Inglaterra, un médico de los más excelentes, y que lo llamaban, entre otros médicos, para atender a la reina. Pero Martyn Lloyd-Jones, después de un tiempo, él, siendo médico, se desarrolló tanto en el ministerio del Señor, en la predicación, que por último él decidió dejar la medicina, dejó la medicina para siempre, dejó un sueldo muy, muy grande y comenzó a pastorear una iglesia, no en Londres todavía, una iglesia en otro lugar. Y lo que recibía ahí económicamente no era ni la cuarta parte de lo que él recibía siendo médico, una pequeña fracción nomás de lo que ganaría como médico. Comprendió la importancia de la obra de Dios y en realidad nunca volvió Martyn Lloyd-Jones a la medicina. Uno de los más grandes siervos de Dios del siglo XX, así como Lucas, ¿no?, que dejó su profesión. Y como Moisés, ¿qué dice de Moisés? Escogiendo antes el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escogió el vituperio, quiere decir el sufrimiento, algo así como vergonzoso, el sufrimiento vergonzoso, el oprobio, algo así, ¿no? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántos hermanos habrá de esa manera entre nosotros? Porque serán necesarios, hermanos. Si hablamos de un crecimiento grande de esta iglesia, no nuestra, sino iglesia del Señor, de esta iglesia, ¿cuántos hermanos habrá dispuestos a eso? A dejar la comodidad, a dejar el dinero, a dejar lo que el mundo ofrece para pasar el vituperio de Cristo sirviendo al Señor. Estamos seguros que Dios va a levantar esa clase de hombres que estén dispuestos a servir a Dios, así como Lucas, ¿no? Amando tanto al Señor que dejó la comodidad de ser médico para servir a Dios y para sufrir, porque mucho sufrió Pablo. Junto con ellos, los que le ayudaban también sufrieron juntamente con él. Pero es llamado en la palabra de Dios, está su nombre ahí, el médico amado. Ahora, Lucas no era judío y es el único de los autores en la Biblia que no era judío. El único que escribió, Lucas escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y también escribe el libro de Hechos, el libro de Actos. Esos dos libros escribe Lucas, y es el único de los escritores no judíos dentro de la Biblia. Todos los demás son del pueblo de Israel. Y una excepción, ¿no? Escritor gentil, el médico amado, que sirvió tan fielmente, tan amorosamente a Pablo realmente. Muy bien, el otro domingo continuaremos porque todavía hay otros más en esta lista de varones de Dios. Fieles ayudantes, en este caso del apóstol Pablo. Pero Pablo se dedicó a ellos y ellos se dedicaron a ayudar a Pablo también. La necesidad de enseñarles la Biblia a ellos, y así lo hizo Pablo, como digo, ¿no? Los ancianos de Éfeso, les dice él, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es necesario, es indispensable, no hay otra manera. El que sirve a Dios necesita instruir en la Biblia a los hermanos que van a ser ayudantes en la obra del Señor. Y esa instrucción tiene que ser muy profunda en la Biblia. Y lleva tiempo esa instrucción bíblica. El Señor Jesús lo hizo en 3 años y medio. Pablo lo hizo en 3 años.
pero Pablo estaba con ellos todos los días, de noche y de día. Ahora nosotros estamos tratando de hacerlo, no tan pronto como en 3 años, pero sí en el tiempo necesario para enseñar a los varones de Dios, ayudantes fieles, para enseñarles todo el consejo de Dios. Esa es la manera de hacer la obra del Señor, ¿no? Vamos a terminar en oración. Te damos las gracias, Señor Padre Santo, por lo que hemos aprendido en el trabajo de estos fieles ayudantes que pusiste tú mismo, Señor. Tú colocaste para tu obra a este fiel hombre de Dios, Pablo el apóstol. Y en realidad él también fue ayudante de Cristo Jesús para llevar a cabo la obra de Cristo Jesús en el mundo. Y con él estuvieron estos fieles varones de Dios ayudándole. Y también, como está en el libro de Romanos, no solamente varones, sino también mujeres de Dios, muchas hermanas participando, ayudando en la obra del Señor, junto con Pablo. Gracias por eso, Señor, y por esta iglesia, aquí la Iglesia Bautista en San Fernando Chosica, que estamos convencidos que tú darás un crecimiento espiritual grande, de tal manera que la obra tuya se ha de expandir, ha de crecer muchísimo, empezando con esta congregación. Gracias por esa fe y esa visión que tú nos entregas, Señor. Y gracias por diversos hermanos que están comenzando en ese equipo de fieles ayudantes a través del aprendizaje bíblico. Gracias, Señor, por tu bendición con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar el último himno.